se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Repítasela a la persona que tiene a su lado. Algunos le dijeron lo que dijo el pastor. Vamos a ir a la palabra. Tomen nota, hoy voy a hablar de un solo capítulo de la Biblia. Mira, me pusieron este joven bien contento. Se nota que los papás de este niño son muy inteligentes, porque no le dijeron, mire cómo se volvió la boca, vea que se untó la boca de helado, sino lo dejaron disfrutar ese helado. ¿Sí le ve esa cara de satisfacción? Entonces coloca ahí la alegría de la palabra. ¿Alguien necesita con qué tomar nota, con qué escribir? ¿Todos tienen cómo escribir? ¿Ok? Siempre que vénganse con Biblia, con cuaderno, con esfero, a escribir los regalos de Dios para su vida. La alegría de la palabra. Dígale con cara de alegría. Con cara alegre, dígale, vamos a ser alegres. No, usted no se va a ir de aquí hoy con esa cara. La alegría de la palabra. Bendecimos a todas las personas que nos siguen por el internet. Estamos en el canal Global Family en YouTube. Amén, para que lo sepan divulgar con otras personas. Vamos a la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 3. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 3, dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que hay una manera en que Dios nos dice que lo amemos. ¿Cuántas maneras? Una. ¿Cuál es? Guardando sus mandamientos. ¿Qué significa eso? Que todo lo demás son palabritas lanzadas al viento. Si usted dice amar a Dios, ¿cómo se refleja, según este texto, el amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Dios, en su infinito amor hacia nosotros, ¿qué nos dejó? La palabra. Porque nos ama, porque quiere que nos vaya bien. ¿Cómo en la relación entre los dos? Él dejó una palabra escrita, nosotros la leemos, la conocemos, la ponemos por obra y ahí entablamos una relación de amor. ¿Está claro esa manera? No es que Dios sabe y Dios me conoce mis intenciones y Dios sabe lo que yo le amo. No, Dios sabe, Dios quiere ver lo que le amamos. ¿Y cómo podemos certificar que le amamos? Guardando sus mandamientos. ¿Estamos claros? La segunda parte del verso dice, la segunda parte del verso: y sus mandamientos no son gravosos. Esto lo escribe el apóstol Juan, pero quien más usa esa palabra de no ser gravoso es el apóstol Pablo. En muchas ocasiones el apóstol Pablo escribe a las congregaciones y les manda una carta y les dice: porque yo con mis manos he trabajado, mientras estuvimos con ustedes, trabajamos con nuestras propias manos para no serles gravosos, dice Pablo. O sea, para no serles una carga a ustedes. Entonces llevemos esa palabra, ese contexto, esa palabra gravosos a los mandamientos de Dios. Lo que Dios está diciendo es: mis mandamientos no son una carga. Mis mandamientos no es que yo los quiera afligir. Mis mandamientos no es que yo los escribí para castigarlos y subyugarlos y esclavizarlos y atormentarlos. ¿Cuántas personas cuando acuden a la palabra de Dios se contristan y dicen: no,
No, mejor dicho, ya no puedes hacer nada, pero ya todo es prohibido. Y se cargan, ¿cierto? Y se afligen en su alma y contienden con Dios. Y Dios dice, venga, yo dejé mis mandamientos no porque sean una carga. Te quiero quitar las cargas. Si tú cumples mis mandamientos, te quitaré de tus hombros muchas cargas. Cada vez que pasan personas al frente para que oremos por ellas, yo generalmente oro que Dios le quite las cargas. Porque es que yo sé que es uno caminar sin la palabra. Yo sé que es uno caminar sin Dios, sin la dirección, sin el amor, sin el conocimiento de Dios. Uno vive afligido, uno vive oprimido, uno vive atormentado, uno vive confundido. Por eso Dios dice, pero yo les amo. Y yo les amo de tal manera que les dejé esta palabra. Por favor, ámenme conociéndola y poniéndola por obra. Y tengan en cuenta que no es una carga, es porque les amo. ¿Estaban claros? Segundo verso que quiero introducir está en el Salmo 119. Todo el Salmo 119, todos los versículos que hay en el Salmo 119 tienen que ver con la palabra. Si usted quiere estudiar sobre la palabra, estudies el Salmo 119. Todos los versículos que hablan del Salmo 119 hablan algo de la palabra. Entonces David dijo, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. O sea, ¿por qué David fue un hombre de Dios? Porque él en su palabra, en la palabra de Dios, nunca se afligió, ni se atormentó, ni se cargó, sino él se regocijó. ¿Qué significa eso? Que cuando tú empiezas a leer las escrituras, tú empiezas a conocer unas cosas que nunca conocías, a experimentar una libertad que nunca tenías, a adquirir un conocimiento que no tenías. Empiezas a conocer al Dios que no conocías. Porque a veces nos pasa como los habitantes de Atenas. ¿Se acuerda que Pablo visita Atenas y él le dice a los atenienses, oiga, he visto que en todos sois muy religiosos, porque aún acabo de ver un monumento que colocaron ustedes al Dios desconocido? De ese Dios que ustedes no conocen es de quien yo les vengo a hablar. Así se introdujo Pablo en Atenas. Atenas tenía cualquier cantidad de ídolos, a todos los dioses que usted conozca. Y como no conocían al verdadero Dios, le armaron uno y le dijeron, y al Dios que no conocemos, también le vamos a armar uno. ¿Cuántas veces nos pasa así? Adoramos, rezamos, oramos a un Dios que no conocemos. Y la única manera de conocerlo es yendo a las escrituras, donde Él se revela a nosotros quién es Él. Lo demás son suposiciones. Suponemos muchas cosas de Dios, nos imaginamos muchas cosas de Dios, creemos que estamos haciendo muchas cosas bien delante de Dios, pero solo cuando vamos a las escrituras nos damos cuenta cómo es que Dios es realmente, cómo es que Dios quiere que actuemos realmente, cuáles son los principios de vida que Dios nos dejó escritos en su palabra. Amén. Entonces vamos a ir al capítulo 8 de Nehemías. Por favor, todos ahí con su Biblia, abran Nehemías capítulo 8. No nos vamos a mover de ese capítulo. Espero que tengas un esfero con que subrayar o un cuaderno de notas con que anotar, porque vamos a mirar los principios que Dios dejó establecidos de su palabra. Para los que no conocen el contexto histórico de Nehemías, fue un hombre que era copero del rey, pero fue movido a venir a restaurar los muros de Jerusalén. En ese mismo tiempo llegó Esdras también a restaurarlo, vino Zorobabel, estuvo Zacarías, todos juntos y trabajaron en restaurarlo, pero luego había algo que era que tenían que volverse a la palabra. Entonces este capítulo 8 es un capítulo espectacular que habla de una experiencia que el pueblo de Dios tuvo con la palabra. Amén. Vamos a ir verso a verso y que Dios nos ayude en el tiempo. Amén. Vamos a ir en el último verso del capítulo 7 dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. 8:1 dice, y se juntó todo el pueblo
como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Primeros 3 principios de la palabra. La palabra de Dios nos trae unidad. ¿Qué nos trae la palabra de Dios? Unidad. No sé si han leído la carta especialmente que Pablo escribe a la iglesia en Corinto y les dice que todos hablen una misma cosa, que todos piensen lo mismo, que todos tengan el mismo sentir. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo todos pueden pensar lo mismo? ¿Cómo todos pueden tener un mismo sentir? ¿Cómo todos pueden hacer igual todo? Si no es por la palabra. Les compartí en la primera reunión que yo bendigo, amo la palabra de Dios, porque antes de conocer al Señor, con la ayuda del Señor, vamos a cumplir 30 años de casados con Clara, y nuestro primer año y medio era un caos. Nuestro matrimonio, no teníamos al Señor, y nuestros grandes conflictos eran nuestro carácter irascible, nuestras posiciones personales. Cada uno tenía su propio criterio, cada uno pensaba diferente y vivíamos en contienda constantemente. Y lo único que nos unió fue este libro precioso. Cuando llegamos al Señor, entendimos que no era lo que ella dijera o yo dijera, lo que la palabra de Dios dice. Cuando nuestros hijos nacieron y empezaron a crecer, nosotros solo nos propusimos hacer una cosa, que ellos tenían que hacer lo que la palabra de Dios decía. Y así podemos unirnos y ponernos de acuerdo. O sea, la palabra es la que nos une. O si no, tú piensas una cosa, tú piensas otra cosa, tú piensas diferente. Yo estudié diferente, a mí me criaron diferente. Esa no es mi manera de ser, esa no es mi manera de pensar. Yo veo la vida diferente de como tú lo ves. Y entonces el papá contiende con el hijo. Y el hijo dijo, sí, es que como usted ya es un viejo y yo ya pienso como joven. Y usted piensa diferente a como yo pienso. Y usted ve la vida diferente a como yo la veo. Y ahí viven peleando entre hermanos y entre novios. Y llega a la universidad, hay más problemas, más peleas, y llegue a cualquier lugar de la sociedad y hay todo el mundo pensando diferente. ¿Qué es lo único que nos une? La palabra de Dios. Ahí dice que se unieron todo el pueblo como un solo hombre. Eso es lo primero que Dios la dejó establecida. Por eso nos la dejó escrita. Por eso la preocupación nuestra cuando tú no tienes Biblia. Porque si tú no tienes Biblia, no tienes un manual por el cual te conduces en la vida. Si en su casa el centro no es la palabra, vivirán contendiendo los unos con los otros, divididos los unos con los otros, porque cada uno siente, piensa y ve la vida diferente. Entonces tenemos que ir y coger, rescatar los principios de la palabra para ponernos de acuerdo. ¿Estamos acá? ¿En qué lugar se reunieron? En la puerta de las aguas. El agua significa limpieza. Es el segundo principio, el segundo propósito por el cual nos dejó Dios la palabra, para limpiarnos. Jesús dijo a sus discípulos, escuchen, ustedes ya han sido limpiados por la palabra que les he hablado. Efesios capítulo 5, Dios escribe a través de Pablo a los matrimonios, del rol del hombre y del rol de la mujer. Y le dice al hombre, maridos, amen a sus mujeres como Jesús las amó y se entregó por ella. Pero por favor, santifíquenla por el lavamiento de la palabra. O sea que la palabra te limpia, la palabra me limpia. Un ejemplo, tú eres una persona contenciosa, de mal humor, te volviste colérico, irascible, te viste una persona huraña, y tú de pronto vas al libro de Efesios y hablan de la nueva vida en el Señor, y la nueva vida en el Señor te dice, por favor, despójense de todo enojo, de toda ira, de toda gritería, de toda violencia, de toda maledicencia. Y usted ve como un proceso, ¿cierto? Todo empieza ¿con qué? Con un enojo. ¿Usted tiene cosas guardadas en su corazón contra alguien? Usted se enoja, de pronto con usted cometieron alguna injusticia, entonces usted se enoja. Lo primero que hace usted es enojarse, ¿cierto? Sentirse molesto por eso. Se lo calla, se lo guarda, pasa varios días con eso, y entonces empieza usted con una raíz de amargura,
con un resentimiento. Empieza con una falta de perdón. Entonces, cuando discuten en casa, usted empieza a gritar y usted empieza a sacar cosas del pasado. Y entonces usted empieza a gritar el uno y gritó el otro. Y de pronto uno sacó la mano y el otro sacó el cuchillo. Y empiezan a haber violencia, asesinatos. Y todo fue la raíz de un enojo. Pero si tú vas a la palabra dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Por qué Dios dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Porque Él sabe que el enojo es la primicia. El enojo es el estado más primario. El enojo es la semillita. Entonces usted va a la palabra y dice, oiga, ese soy yo. Yo era una persona tranquila, yo confiaba en la gente, pero cuando me empezaron a traicionar, empecé a desconfiar, me volví de mal humor, contesto feo y digo, venga Dios, ¿por qué estoy así? Si yo no era así. Esa no era mi manera de ser. Y así con cualquier área. De pronto usted fue una persona de un estrato humilde, sencillo. Para coronar la universidad fue con esfuerzos. Y Dios empezó a prosperarte, a darte un negocio, una profesión. Y de pronto te entró la raíz del orgullo. Hay personas que aún dentro de las congregaciones no se relacionan con todos. Porque empiezan a estratificarse dentro de la misma congregación. Y tú cómo vistes, y tú dónde vives. De acuerdo a donde comas, donde vivas, como te vistas, yo te trato. Perdón, si todos somos de una extracción humilde. ¿Qué entró? Una raíz de orgullo. Entonces tú vas a la palabra y la Biblia dice, por favor, nada hagan por contienda, ni por vanagloria. Antes bien, ustedes piensen de los demás como superiores a usted mismo. Entonces te habla de un espíritu humilde. ¿Y qué hace la palabra? Nos limpia y nos regresa a como éramos al principio. No sé si me estoy haciendo entender. En cualquier área. Porque en los hogares hay conflictos, hay peleas. Si empezaron un par de novios que, como decían las abuelitas, parecían un par de tortolitos. Y ni siquiera se cogen la mano. Eran palabras dulces, eran palabras tiernas, besito va, piquito viene. Y ahora todo cambió. Se gritan, se maltratan, se ignoran. Así empiezan los hijos. ¿Han visto a los bebés que nacen en Global? Son los bebés de todos nosotros, no solo de los pastores. Son niños, pero cuando tengan 15 y cuando tengan 20, tenemos que garantizar que no podemos cambiar. Y la palabra es la que constantemente nos limpia. Porque si usted se mira en el espejo, a usted le pasa lo de la señora mala del cuento. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Nosotros a nosotros mismos nos vemos perfectos. ¿De qué nos vamos a limpiar? Solo la palabra, cuando la leemos, es la que es nuestro espejo, dice la palabra. ¿Estamos acá? Pero el tercer principio dice que para que al escriba Esdras le dijeron que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces nos habla del origen de la palabra. ¿De qué nos habla? ¿A quién se le ocurrió la palabra? ¿Qué dice ahí? ¿A quién se le ocurrió? A Dios. Dice que la cual Jehová había dado. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. ¿Cuántas personas no leen la palabra ni creen la palabra? Eso lo escribieron unos hombres como nosotros. Vamos a poner a creer esas cosas que eso se pusieron a escribir y ahora que es Dios. Pues es Dios. Ese libro que tú no tienes deberías tenerlo. Ese libro que tienes pero que no lees y no consultas, deberías leerlo y consultarlo. Porque es el libro que Dios dejó escrito para que nos vaya bien en la vida. Fue a Dios que se le ocurrió. Esa palabra no fue de Moisés, Él se la dio a Moisés, pero la cual Dios se la había dado a Moisés. El origen está en Dios.
La palabra es la palabra de Dios. Ahí está la bendición, en que tú entiendas que ese libro es la manera en que Dios te quiere hablar, enseñar, corregir, instruir. ¿Estamos acá? Verso 2. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Dos principios más. ¿Delante de quién la trajo? Lean ahí. Hombres, mujeres y todos los que podían entender. O sea que habían jóvenes, habían niños, habían hombres y mujeres. Quiere decir que esta palabra es para toda la familia. Diga toda la familia. Eso no puede decir, no, usted que son los viejitos, lean la Biblia. A ustedes lo único que les queda es leer ese libro. Pero yo soy joven, yo sí pienso diferente, yo soy libre para pensar otras cosas. No. Porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Este libro tiene que ser el centro de las decisiones familiares, el manual de conducta de la familia. Esto no es que ¿cuántos hombres dicen eso? Usted, mija, vaya y ore y estudia. Usted que le gusta estudiar la Biblia, ore y usted me mete ahí en las oraciones. ¿Perdón? ¿Cuántos hombres a mí me han dicho, pastor, es que las mujeres sí se comprometen? No vuelvo a creerles ni a aceptarles eso. Muéstrame en la Biblia que los hombres no se comprometen. Si los hombres eran los sacerdotes, eran los levitas, eran los príncipes, eran los oficiales, eran los soldados del ejército, eran los reyes ungidos por Dios. Que el diablo ha metido una mentira en la sociedad, que aún en las congregaciones le creemos, es diferente. Pero eso no es el diseño de Dios. El diseño de un hombre, de una mujer, de un joven, de un hijo, de una hija, se descubre en la palabra. Los roles para que una familia funcione bien. Los roles, a cada uno Dios le da unos roles. No es que yo sea más que la mujer o la mujer sea más que el hombre. No, tenemos unos roles diferentes. Fuimos creados tanto el hombre como la mujer a imagen y semejanza de Dios. Los jóvenes están en una edad diferente, pero para ellos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra. Medicina es a mi cuerpo tu palabra. ¿Cómo corregir? ¿Cómo lograr que nuestra casa funcione bien? Cuando ustedes tengan la convicción de que este libro es para cada miembro de la familia y que Dios no hace acepción de personas. Este libro es para el de pecho, para el que tiene 5 años, 8, 10, 15, 20, 40, 80 o 90 años. Sea hombre, sea mujer, joven, jovencita, niño o niña. Para toda persona. ¿Estamos aquí? Pero el siguiente principio es que dice que lo trajeron para todos los que podían entender. O sea que el siguiente principio es el entendimiento. ¿Qué da la palabra? Entendimiento. Por favor, escriban. Porque la palabra entender es la palabra que más se repite en este capítulo. Me impactó cuando estudié este capítulo de Nehemías. Está en el versículo 2 que estamos leyendo. Está en el capítulo 3, dice que en presencia de hombres que la podían entender. Está en el versículo 7, que dice que los líderes levitas la hacían entender. Está en el versículo 8, que dice que le ponían sentido para que entendiesen la lectura. Está en el versículo 9, que dice que el escriba Esdras y los levitas hacían entender al pueblo. Está en el versículo 13, que dice que se reunieron las cabezas de la familia, los sacerdotes, para entender las palabras de la ley. Me impactó en la palabra que más se repite, que entonces tiene que haber un tesoro muy grande ahí. Si es la palabra que más se repite, quiere decir que cuando yo consulto, cuando yo leo, cuando yo estudio esta palabra, ¿qué voy a traer a mi vida? Entendimiento. Por años la sociedad, la civilización creía que la tierra era plana, como una mesa. Solo con que hubieran ido al libro de Job, que Dios dice que se sienta sobre el círculo de la tierra. Y que Él puso a la tierra ahí y le dijo, quédese ahí.
Se llama gravedad, ¿cierto? Todo eso está en la palabra, entendimiento científico. La ciencia, no, es que imagínense que descubrieron que el aire pesa. Sí, en la Biblia dice. Es que descubrieron la importancia de una palabra. Sí, la Biblia dice. Tú te enlazas en los dichos de tu boca. ¿Qué es lo que te trae la Biblia? Entendimiento. Cuando yo le digo a las personas sobre las finanzas, yo siempre les pregunto, ¿quién es el dador alegre? El que entiende. ¿Quién es el dador alegre? El que entiende ¿qué? Los principios financieros de la palabra, y por eso administra la palabra con gozo. Eso no es que, uy, me tocó ahora dar, pues ahí va. No con tristeza, dice la palabra. Tampoco por conveniencia. Con alegría. ¿Cuándo tú eres alegre? Cuando entiendes. ¿Entiendes tú un poquito la ley del perdón? Personas que no entienden la ley del perdón. Entonces generalmente le dice, pero ¿por qué no perdonas? Mira que Dios te deja la instrucción de que perdones. No, la verdad es que yo aún no siento perdonar. ¿Siento? ¿Tú sientes perdonar? Tú perdonas por tu bien. Tú no puedes creer que te comes un veneno esperando que al otro le haga daño. La falta de perdón es un veneno personal. Carcome tus huesos. Tú lo que tienes es que andar livianito en la vida, perdonando aún a tus enemigos, amando, dice el Señor Jesús en el capítulo 5 de Mateo. ¿Por qué te amargas? ¿Porque no has entendido? ¿Por qué no andas como Dios dice que andes? Porque no has entendido. ¿Qué es lo que la palabra nos trae? Entendimiento. Entendimiento. Cosas que tú antes no entendías. Nosotros cuando empezamos a estudiar sobre la corrección en la casa, especialmente a los hijos, quedamos impactados todos los principios que uno invalida por no corregir sus hijos. ¿Qué es lo que uno ve hoy en la sociedad? Anoche que tuve que ir a predicar a una iglesia de unos amigos en Engativá, el Waze nos mandó por sitio, porque el Waze lo único que le preocupa es que uno llegue rápido, ¿cierto? Pero no sabe por dónde lo manda. Entonces nos mandó así como un sitio no muy sano, y ya iba de noche, y yo miré y dije, uy, qué cantidad de juventud, con huraños, con vicios, haciendo mala cara. Y siempre me pregunto, ¿y dónde están los papás de estos muchachos? Porque dice la Biblia que el muchacho malcriado es vergüenza de su mamá y de su papá. Sin embargo, ¿qué hacemos? Malcriarlos, no estorbarlos. Pero venga, si la Biblia dice, sí, pero no hemos entendido. Estaba hablando sobre, en la noticia de estos días es que el presidente y el Congreso están hablando de que debe haber en Colombia cadena perpetua para los violadores. Como un hombre, míreme, vecino de un barrio común y corriente, hace mes y medio con una pistola en la mano sacó a su esposa y se quedó viviendo solo en la casa. Y pues era un vecino del barrio de años ahí que vivía en la misma cuadra, y unos niños salen a jugar. Él coge una niña de 9 años, la viola, luego la asfixia y la mata, y luego la quema, la incinera para desaparecerla, su cuerpo. Entonces la gran noticia es que le vamos a dar 60 años de cadena perpetua. Y me mandaron ahí una encuesta que si estaba de acuerdo. Le dije, no, lo que Dios dice es pena de muerte. O sea que el premio es que lo vamos a sostener 60 años. El resto de la vida lo vamos a sostener entre todos. Y por eso es tan importante conocer la palabra, porque si no nos volvemos más misericordiosos que Dios. Ay, pero la pena de muerte, ay, no. Lea, la otra noticia, ¿cuál es? El hijo de un alcalde en Santander, ¿no? 5 años me dijeron en la primera reunión. El niño con su maletica entrando al colegio, y pasaron unos tipos y se lo secuestraron. Al día de hoy no se sabe dónde está el niño. ¿Qué dice la Biblia del secuestro? Pena de muerte, para que la sociedad cambie. Pero eso solo viene con el entendimiento. ¿Estamos acá? ¿Sí me lo están recibiendo? ¿Qué más dice la palabra? Y leyó, verso 3, en el libro delante de la plaza que está en la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, de mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos, diga oídos,
De todo el pueblo estaban atentos. Esa es la segunda palabra que más se repite en el capítulo, en versículo 3, versículo 5, versículo 7. Habla de la atención. Mírame aquí con atención. ¿Han visto a sus pastores luchando durante 14 años por esto? No hablen entre ustedes. Si ustedes escuchan cualquier predicación, si ve, yo le dije, es que usted en la casa me está escuchando, ¿no? Mire, por eso es que lo traigo. Escuche ya, mire, lo que el pastor le está diciendo es lo mismo que le dijo en la casa. Y resulta que usted pone a hacer esos comentarios y hasta ahí fue la prédica. Porque usted ya se enchufó en la prédica y al que usted molestó, se dijo, pero es que me traen acá y por eso me dan caleta. Hasta ahí fue la prédica. Ve personas que solo hablan y charlan, echan chistes, se ponen a comer, pero si yo les invitara a comer, pues vamos al parque. Es que estar atento. Tienes que hacer silencio. ¿Ves a esas personas que están ahí? Los oídos están atentos. Pues ahora es que los niños es muy difícil que pongan atención. ¿Y por qué duran 3 horas pegados a un Nintendo y ni parpadean? Porque ahí está su interés. Usted no tendrá éxito en la vida si usted no le pone atención. Sus oídos, dice el libro de Deuteronomio, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra estas palabras, todas estas bendiciones te alcanzarán. Porque hay gente que no le cae el 20, hermano, como dicen los mexicanos, porque no oyen con atención la voz de Dios. Y la voz de Dios es su palabra. Por eso mi preocupación, cada miembro de la casa, así tenga 5 años y ya empezó a leer, entonces cómprele su Biblia para que oigan atentamente la voz de tu Dios. Eso es lo que la palabra necesita, atención. Yo te pregunto, ¿eres atento a la palabra? No solo a escucharla, a ponerla por obra. Porque hay personas que se sientan por años en las congregaciones y ahí oyen y luego bajan la escalera y siguen su vida como si nada. ¿De qué les sirvió? Eso no es poner atención es poner por obra, tomarlo como una herramienta. ¿Cuántas personas entran en crisis familiares porque nunca oyeron atentamente la voz de Dios? Y la palabra no permeó a sus corazones. Como diría una abuelita, le entró por un oído, le salió por el otro. Siguientes principios. Verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, mira aquí algunos nombres para sus hijos: Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, ese bonito, a su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbaná, Zacarías y Mesulán. ¿Qué significa líderes? Unos a la derecha, otros a la izquierda. Yo te pregunto, ¿con quién tú creces en la palabra? Ustedes vienen los miércoles a la academia y encontrarán grupos: 7, 8, 10, 5, 4. ¿Alrededor de qué? De la palabra. Siempre les decimos, ¿tú en qué grupo estás creciendo? Tú no eres un llanero solitario. Siempre le digo a las personas, pastor, ¿cómo hago para que en la casa me crean? Le digo, con tu testimonio, dando fruto. Y la única manera de dar fruto es conociendo la palabra, alimentándote de ella y creciendo con otros. Pregúntate en tu casa. Mira este texto y ponlo en tu casa. En tu casa, ¿cuántos se sientan? ¿Cuántos a tu derecha? ¿Cuántos a tu izquierda a estudiar la palabra? Les hablé hace rato sobre las trompetas, ¿no? Sonaban para que el pueblo se reuniera, para ir en contra de la soledad. Tú no eres una vela. Tú no eres nadie solo en la vida. Tú tienes que decir, Dios, me voy a nutrir unos con otros.
Voy a pertenecer a un grupo. Voy a formarme, a entrar a un equipo. Voy a aprender a dar cuentas de mi vida. Voy a aprender a edificarme, que otros me edifiquen mi vida con un testimonio. En primera reunión Daniel nos dio un testimonio, Daniel Pineda, sobre cómo él empezó a sembrar 2,000 pesos hace 1 año, 2 años, porque Dios le dijo, y estaba orando por una beca en la Universidad Nacional, y el testimonio es que acabaron de otorgársela. Sí, imagínense el milagro que ocurrió. Él dice que la beca que tenía no era suficiente, entonces él oró y siguió orando y siguió orando y siguió orando, y entonces la Universidad Nacional eligió 20 colegios. Imagínate, los miles de colegios que hay, 20. Uno de ellos, el colegio donde él estudió, y el colegio donde él estudió lo promocionó como uno de los candidatos para ser becado, y presentó el examen y tiene más de 800 puntos, y por la gracia de Dios va a entrar a estudiar mecatrónica en la Universidad Nacional. Estamos acá, denle un aplauso al Señor. Y él le contó a su pastor, a Sergio Andrés, le contó el testimonio, y yo le dije, no, tienes que contarlo en la congregación. Y yo, ay, pastor, en la congregación. Porque la Biblia dice que yo te honraré y declararé tus maravillas delante de la congregación, delante de la asamblea. Yo te proclamaré tus maravillas en las naciones. Cuando tú eres parte de un cuerpo, tú no puedes andar la vida, no, yo soy así, a mí que conmigo nadie se meta. Eso no es bíblico. ¿Cuántos hay en tu casa? ¿Cuántos a tu izquierda? ¿Cuántos a tu derecha? Estudiando la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Abrió, diga abrió. Verso 5. Pues Esdras, el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué significa abrió? Revelación e iluminación de la palabra. Esta palabra abrió, la utiliza el libro de Lucas, cuando cuenta el testimonio del Señor Jesús. Resucitó el Señor Jesús, y luego de resucitar dice que iba camino de Emaús y se encontró con 2 discípulos. Y los 2 discípulos, dice la palabra, que él comenzó desde Moisés y los profetas y los salmos a mostrarles a la luz de las Escrituras cómo era necesario que el Mesías naciese, padeciese, muriese y resucitase. Y luego él parte, cuando partieron el pan, y estos 2 discípulos se encuentran con los otros discípulos y empiezan a contarles, y caen en cuenta, y dice, con razón nuestro corazón ardía cuando Él nos abrió las Escrituras. Una cosa es que tú leas y no entiendas nada. ¿Qué entendiste? Nada, pero ya lo leí. Otra cosa es que Dios abra las Escrituras por el espíritu de la resurrección que hay en ti. Que tú tengas revelación e iluminación de la palabra de Dios. Que tú digas, Dios, gracias. Oh, estos principios los voy a poner por obra. Oh, Señor, si yo pongo por obra esto, claro que mi vida cambiará, mi familia cambiará, mis generaciones cambiarán, mis finanzas cambiarán, mi corazón cambiará, mis sentimientos cambiarán, todo cambiará, porque tú me abriste las Escrituras. Pero es un milagro, es un don del cielo. Tú y yo tenemos que orar, Señor, revélame, ábreme, ilumíname las Escrituras, que no sean una letra muerta. Jesús dijo a los fariseos, porque para ustedes las Escrituras son una letra muerta. ¿Y por qué era muerta? Porque tenían al Mesías frente a frente y no lo vieron, y se sabían de memoria todas las más de 70 profecías que habían sobre el Mesías, cómo iba a venir, dónde iba a nacer, y lo tuvieron en la cara y no les fue revelado. No había las Escrituras abiertas para ellos. Es una gracia de Dios. Tú tienes que decirle, Dios, que este libro no sea una letra muerta, que este libro me traiga vida, que esta vida me traiga salvación, me traiga conversión genuina. Yo oro que cada persona que está aquí, los que nos siguen por el internet, por las redes sociales, se salven, pero también se transformen, se renueven, tengan iluminación, revelación, cambio, transformación, decisiones. O si no todo, pues ven aquí a dormir. Vienen a echarse un motoso, vienen a gastar ropa, vienen a un espíritu que llega sobre las congregaciones que se llama religión.
No es religión. Es que este libro es vida. ¿Qué dijo Pedro a Jesús? Las palabras que tú nos hablas nos dan vida, vida en abundancia. Nos hablan de la vida eterna. Cuando este libro se abre, tiene que haber una unción del cielo, una gracia divina para que el libro se abra. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová. ¿Qué hizo Esdras? Bendijo al Dios de los cielos, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, así sea, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué pasa cuando leemos la palabra? Hay adoración total. La adoración total es que tú lees la palabra y dices: sí, Señor, me voy a volver a ti. A mí me impacta cuando Pablo escribe y dice: porque el amor tuyo, Señor Jesús, me constriñe. Yo siempre digo a las personas: ¿tú por qué no tomas al Señor en serio? Si Él te tomó en serio, murió por ti, ¿te tomó en serio o no? Cuando nadie va un peso por nosotros, ni nosotros mismos, ni nuestra familia, ni nuestros amigos, nadie creía en nosotros. Y Jesús nos toma tan en serio que muere por nosotros. Por eso cuando la palabra se lee, las maravillas de Dios se lee, lo primero que debemos hacer es decir: Señor, sí, solo tú mereces la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la gratitud. Todo es tuyo, es tu gracia, es tu amor, es tu misericordia, es tu paciencia, es tu generosidad, es tanto perdón que has tenido para conmigo, Señor. Entonces levanto mis manos, me rindo a ti, me postro, me humillo y te digo: Señor, lo que tú quieras, las veces que tú quieras, a la manera que tú quieras. Lea la Biblia y verá que todo hombre o mujer de Dios, lo primero que le dijo a Dios cuando Dios le llamó por su nombre fue: heme aquí. ¿Les das? ¿Tú crees que estás con camándulas? ¿Dándole de a pepita al Señor? Por favor. ¿Qué tal que Él nos hubiera dado de a poquito? Él dio su vida. Y lo que quiere esta palabra es revelar al Dios de los cielos, para que nos postremos y le adoremos. La adoración total no son solo canciones. Tus decisiones para adorar y agradar al que te cogió por soldado. Dice Pablo a Timoteo: por favor, no te involucres en los negocios de la vida con el fin de agradar a quien te tomó por soldado. Murió por nosotros, nos adquirió, nos tomó en serio, creyó en nosotros. ¿Cómo nosotros no lo vamos a tomar en serio? ¿Cómo lo vamos a tomar de a poquitos cuando lo necesite? Es que necesito un favor, es que necesito otro favorcito, y ahí nos vemos. Cuando necesite otro favor, ahí volvemos a vernos. No, por favor. Esta palabra no dice eso de Él. Cada vez que la leemos es digno de admiración, digno de honra, de compromiso, de decisiones. ¿Por qué no seguimos agradando a nosotros mismos? ¿Por qué nuestra vida sigue girando alrededor de agradar a personas y no agradamos al que nos tomó por soldados? Sigue diciendo la palabra. Verso 8: y leían el libro de la ley de Dios claramente, diga claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. El otro principio es que cuando leemos la palabra trae claridad. ¿Y por qué claridad? Porque nos trae luz. ¿Y por qué claridad y luz? Porque venimos llenos de confusión. El libro de Jeremías dice que nuestros padres y nuestros antepasados perdieron todas sus pertenencias a causa de la confusión. Daniel, cuando ora por el pueblo, dice: Señor, quita de nosotros la confusión de rostro. ¿Qué significa eso? Que no sabemos qué camino tomar. ¿Conoce esas personas que usted habla con ellas? Oh, estoy angustiado, yo no sé qué hacer, no se me ocurre nada, yo veo todo oscuro, yo no veo ninguna salida. Y tú vienes a la palabra y Dios te dice: tranquilo,
Yo soy tu Dios. Yo te ayudaré. Yo te sustentaré. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Teme a Dios. Confía en mí. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Y tú dices, no, para ti no. Por eso, entonces entrégame tu causa. Yo pelearé tu causa. Yo me haré tu juez. Yo soy tu abogado intercesor. Yo soy el que te defiendo. El que está conmigo. ¿Quién contra él? Estamos acá, pero está acá. Hay que consultarla. Hay que leerla. Hay que aferrarse a esa palabra para tener luz, para tener salida, para tener claridad a nuestras dificultades, a nuestros problemas. Verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, escuchen, día santo, digan día santo, es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Quién lo recibe? Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Dos principios más. ¿Qué es lo que nos trae santidad? La palabra de Dios. Porque ¿qué significa santidad? Apartarme de. Yo me aparto y entonces me estoy santificando. ¿Qué es lo que hace Dios? Por la fe en el Señor Jesús, por la fe en sus obras, somos salvos. Y recibimos la salvación. Pero empezamos un proceso de purificación. Empezamos un proceso de santificación. ¿Cómo sé qué cosas? Mire, yo veo personas que la verdad no les gusta crecer en el Señor. Dice, eso yo hace como 2 años yo ya dejé eso. ¿Y qué me has dejado desde los 2 años para acá? ¿En qué me has crecido? De pronto todavía te gusta el chisme, te gustan las mentiras, tienes raíz de orgullo, de amargura, haces cosas ilícitas, haces cosas en oculto, mientes, engañas, haces trampa, todavía tienes corazón rebelde. Entonces nos santificamos. ¿Cuántas veces, mírame acá, el problema de las personas es que no han tomado distancia de personas que no les conviene? Y esas personas son las que no han dejado que tu santificación sea completa. ¿Cuántas personas no han dejado costumbres, tradiciones de hombres, que cuando usted estudie Babilonia y las fiestas se darán cuenta que son costumbres paganas? Y de pronto ya lo sabes. ¿Ya lo dejaste? En el Señor no es que sepas, es que hagas. La fe en Dios, ¿cómo mide Dios la santificación? ¿De qué te has apartado? ¿Sigues tú robando al Señor? El siguiente principio es que ellos empezaron y dijeron, no se entristezcan, llénense de gozo, llénense de alegría. ¿Sí? ¿Por qué les estoy insistiendo tanto sobre la alegría? Porque es que cuando tú vienes a la palabra, y escuchen que esta tristeza no es que tú no sientas dolor. Esta tristeza, la Biblia en 2 Corintios 7 dice que hay 2 tipos de tristeza: la tristeza del mundo, que es para muerte, y la tristeza de Dios, que es para vida eterna, porque nos da arrepentimiento. Acuérdense cuando Pedro en el libro de los Hechos dijo, y tú te arrepientes y tiempos de refrigerio vendrán del cielo. Cuando tú te arrepientes y lloras por eso, tú te sientes contento porque sabes que Dios te está perdonando, que tú tienes una nueva identidad,
Yo no sé si tú has pensado en las personas que venden a otros, especialmente a los narcotraficantes, y dicen, pero te vamos a sacar del país, a ti, a tu familia, te vamos a llevar a Estados Unidos, a Europa, te vamos a dar una nueva identidad, nuevo pasaporte, tienes un nuevo estilo de vida. Y la gente llega a ese país y yo me imagino que hacen fiesta y dicen, gloria a Dios, salimos de Colombia, nos dieron una nueva identidad, quiere decir que ya no me van a matar, ya no me van a asesinar. Así es con Dios. Cada vez que tú vas a una promesa y tú dices, Dios, tan lindo que tú eres. De las palabras preciosas que yo el otro día encontré, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque no es del que corra ni del que se afana, sino de quien Dios tenga misericordia. Y usted dice, Dios, medite en esa palabra. Si no fuera por la misericordia de Dios, todos hubiéramos sido consumidos ya. Porque Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces tú lees la palabra y dices, sí, Señor, gracias. Entonces es motivo de alegría, de mucho gozo. El gozo es tu gozo, es tu fortaleza. Por eso es que yo les digo, propónganse cultivar la alegría. Así estés pasando por dificultades, búscate un chiste por allá en Facebook, o entre a cualquier lugar y búsquete un chiste para reírte. Llame al chistoso de la familia y venga, écheme un chiste, hermano, que estoy en la mala. Es en serio. La gente lo que hace es, ay, yo estoy muy mal. ¿Y qué quiere que haga con esa cara, con todos los problemas? Y con esa carota ya solucionó los problemas. Es motivo de alegría. Y por último, verso 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que hablasen los hijos de Israel que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Salió y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. ¿Qué fue lo que hicieron? Obedecieron. ¿Qué hicieron? Obediencia es el último principio que te quiero compartir hoy. Ellos no dijeron, ay, sí, tremendo, ¿no? Ven lo que la Biblia dice, lo que encontramos, como curioso, ¿cierto? Otros hubieran dicho, no, eso era para la antigüedad, eso era para los de Josué. Nosotros, yo creo que ya no tenemos que hacer eso. No fueron e hicieron. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por no hacer? Dios nos dejó la instrucción para qué. Siempre les pregunto, ¿Dios nos dejó 10 sugerencias o 10 mandamientos? Te sugiero que no hurtes. Te sugiero que no deshonres a tu papá y a tu mamá. Pues sí, te parece bien. Porque como estás en el siglo XXI, tú le puedes dar tu interpretación y puedes socializar estos mandamientos. Obedecer. Cierra tus ojos y dale honra, dale alabanza al Señor, dale gratitud a Dios.